¿Quién fue Corrie ten Boom? Cornelia ten Boom fue una mujer activista, escritora neerlandesa cristiana. Nació el 15 de abril de 1892 en Ámsterdam, Países Bajos. Ella tenía un hermano y de 3 hermanas era la más joven. Su padre, Casper ten Boom, era relojero, quien los crió en el seno de la Iglesia Reformada neerlandesa. Y su fe los inspiraba a servir constantemente a sus vecinos y a los más necesitados, ofreciéndoles refugio, comida y dinero. La disciplina cristiana de la familia era estricta, la palabra de Dios era leída mañana y noche, era el pulso que regía el hogar. Eran de corazón muy generoso, tal vez ellos no tenían nada, pero daban hasta lo último para quien lo necesitaba. Ella en su vida nunca contrajo matrimonio, está claro que su vida era una entrega completa al servicio. La lectura bíblica y el amor sacrificial por el otro eran reglas por donde Corrie pasó su infancia. Cornelia se mudó a la casa Weg en Haarlem, Holanda, donde allí se preparó y llegó a ser la primera relojera autorizada en Holanda. Creó grupos de mujeres para prepararlas en estas artes de la relojería y llegó a tener 30 grupos llamados Triangle Club. También estableció un club juvenil para adolescentes que brindaba instrucción bíblica, clases de artes escénicas, costura y artesanías. Pero vamos a lo importante. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Por qué es conocida? En 1940, a pesar de que Países Bajos demostrara su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi invadió Holanda, trayendo consigo la política de persecución y segregación a los judíos. Ella entonces decidió hacer algo, se le ocurrió la forma de auxiliarlos, encontrando inmediato apoyo por parte de su padre y de sus hermanos. Así podría resistir a los nazis, pero a su manera, sin violencia de por medio, en un todo de acuerdo con sus principios y su fe cristiana. La vivienda de la familia comenzó a utilizarse como refugio. Unas 6 o 7 personas podían esconderse ahí. En la práctica, y por lo general, 4 de esas personas eran judías y las restantes eran miembros de la resistencia holandesa. En algunas ocasiones estaban solo unas pocas horas, como un lugar de espera y de tránsito, hacia otros lugares seguros, pero en otras se quedaban durante meses hasta lograr partir. Pero una vez que la idea se puso en marcha, la circulación de seres humanos perseguidos se convirtió en algo permanente. El escondite se construyó en la habitación de Corrie, en la segunda planta del edificio, cuya entrada estaba disimulada por un armario que consistía en un espacio de alrededor de 2,5 metros de largo y 0,70 metros de ancho. Podría albergar como máximo unas 6 personas en forma simultánea, las que debían permanecer de pie y sin moverse. Cada vez que sonaba un timbre pequeño oculto junto a la escalera, los refugiados disponían de un poco más de un minuto para ocultarse en ese sitio, llevándose consigo sus pertenencias. Allí se quedaban hasta que pasaba el peligro en absoluto silencio y completa inmovilidad. La relojería era una pantalla perfecta porque no era sospechoso que entren y salgan personas constantemente. Y así fue como poco a poco Corrie se encontró al frente de una red formada por 80 personas, el Grupo Weg, que era el nombre comercial de la relojería. Buscaba a otras personas, a otras casas de holandeses arriesgados y valientes que pudieran dar asilo a esta gente como ella lo hacía. La mayor parte de su tiempo lo invertía en cuidar a los refugiados. Se estima que de esta forma salvó la vida de 800 judíos, además de numerosos integrantes de la resistencia holandesa y estudiantes que eran perseguidos porque rehusaban colaborar con los nazis. Pero algo sucedió el 28 de febrero de 1944. Fueron delatados y la Gestapo, la policía secreta de los nazis, montaron un operativo. Los agentes esperaron durante todo el día vigilando la relojería y detuvieron a cada una de las personas que se disponían a entrar. Para el anochecer habían capturado a 30 prisioneros. Luego allanaron la casa, donde arrestaron a Corrie, su padre Casper, sus hermanos Willem, Nolly, Visti y su sobrino Peter, y los llevaron a la cárcel de Scheveningen. Se sospechaba que había gente escondida en alguna parte y la Gestapo revisó cuidadosamente todo el edificio. No consiguieron encontrar el refugio, donde en aquel momento habían 4 judíos, eran 2 hombres y 2 mujeres, y aparte habían 2 miembros de la resistencia. Aunque la casa continuó bajo vigilancia, todos pudieron ser rescatados por los integrantes de la red de Corrie. Ya en prisión, cuando a Casper le fue informado que podía ser condenado a muerte por salvar a judíos, declaró: «Sería un honor dar mi vida por el pueblo elegido de Dios». Y en cierta forma así fue, ya que murió a los 10 días de ser detenido a los 84 años de edad.
Corrie y su hermana Bestie estuvieron en 3 prisiones diferentes durante los siguientes 10 meses después de su arresto, hasta que fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, cerca de Berlín, en Alemania. Bestie, a los 59 años, murió al tiempo de llegar allí. No logró soportar las privaciones a las que fue sometida. Su hermano William, a los 60 años, cuyo crimen había sido colaborar con la resistencia, contrajo tuberculosis durante su estancia en la cárcel y murió poco después de terminar la guerra. Otro de los sobrinos de Corrie, Christian, de 24 años, fue llevado al campo Bergen-Belsen, también acusado de formar parte de la resistencia, y nunca más se supo de él. De modo que 4 miembros de la familia Den Boom ofrecieron sus vidas frente al compromiso que habían asumido para salvar a los otros seres humanos. Pero milagrosamente, Corrie volvió. A fines de 1944, su nombre fue incluido en una lista de personas que debían regresar a sus casas y recuperar su libertad. Regresó a Holanda y pudo recobrarse de todos los problemas de salud contraídos durante el duro tiempo que estuvo de prisionera. El último invierno de la guerra, Corrie lo pasó en su casa en Haarlem, pero no permaneció inactiva. Como ella decía, Dios nos dio el amor para ser capaces de perdonar a nuestros enemigos. Y Corrie perdonó. Perdonó la pérdida de sus seres queridos, a sus propios sufrimientos, aquellos sufrimientos que pasó en el campo de concentración. Y fue más allá. Un día, en 1947, en Múnich, un hombre quiso saludarla y estrecharle la mano. Al verlo, rápidamente lo reconoció. Era uno de los guardianes más crueles de Ravensbrück, uno de los muchos ante los cuales tuvo que desfilar desnuda junto a su hermana Bestie. ¿Cómo podía darle la mano a ese hombre? Resulta que este hombre le dijo que se había convertido al cristianismo después de la guerra y creía que Dios le había perdonado por todo lo que hizo en el campo de concentración y quería pedirle perdón a ella personalmente. Corrie lo hizo y le dio la mano. En fin, no mucho después, fundó una casa en Bloemendael, destinada a la curación y al reposo de los sobrevivientes. Sintió que su vida era un regalo de Dios y que necesitaba compartir lo que ella y su hermana Bestie habían aprendido y cantado en el campo de concentración. No hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. A los 53 años de edad empezó un ministerio mundial de difundir su fe y experiencias, que la llevó a viajar por más de 60 países en los siguientes 33 años de vida. En 1968, el Museo del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem, le pidió que plante un árbol en memoria de las muchas vidas de judíos que ella y su familia salvaron. En los años 70, su libro The Hiding Place, El Refugio, se convirtió en bestseller y se filmó una película basada en su historia en 1975. Su muerte se dio porque sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó paralizada. Murió el 15 de abril de 1983, el día que cumplía 91 años. Su casa de Haarlem se convirtió en un museo de entrada libre y gratuita, en donde absolutamente todo en su interior está como se encontró. Hay muebles, objetos, fotografías familiares, todo igual a exhibición. Para concluir, quiero agregar que la historia de esta mujer no es nada más ni nada menos que la historia de una mujer común y corriente, con la única diferencia que hizo cosas extraordinarias, motivadas por su amor a Dios y su entrega.